Bueno, les pido que me acompañen de nuevo a 1 Corintios capítulo 10. Hoy vamos a terminar la serie de predicaciones que empezamos ya hace 2 semanas, explicando esta expresión: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y brevemente les pongo en contexto. Pablo viene del capítulo 9 hablando de los sacrificios que él ha hecho por predicar el evangelio y para mantener su fidelidad a Dios. Y en la explicación él deja abierta la posibilidad de que si él no anda derechito, él mismo, después de haber sido heraldo para otros, él mismo venga a ser descalificado, eliminado, rechazado, reprobado, ¿ok? Y entonces, ahí en el capítulo 10, él empieza a hablar del pueblo de Israel y de lo que el pueblo de Israel hizo, de lo cual Dios no se agradó, codiciando cosas malas. Y habla entonces de 4 pecados que cometió el pueblo de Israel: idolatría, fornicación, tentar al Señor y murmurar. Y si usted pensó que la predicación sobre la murmuración fue fuerte, o la predicación sobre la idolatría y la fornicación fue fuerte, en realidad la predicación fuerte es esta: la de tentar a Dios. Así que póngase los cinturones, porque hoy vamos a hablar de un tema bien fuerte. ¡Aleluya! La palabra tentar, el verbo tentar en el griego, es, no me pida que lo pronuncie bien, ekpeirazonem. Y esto lo que significa literalmente es prueba. Una prueba es un test, ¿ok? Es un examen, una manera de examinar lo que hay en alguien. Y tentar a Dios se refiere literalmente a que nosotros tratemos de ver hasta dónde llegamos con Dios. Hasta dónde podemos llegar en el pecado sin que Dios actúe. Y alguna vez, yo sé que esto lo tienen que haber hecho todos los que han sido padres. ¿Alguna vez usted ha estado corrigiendo a su hijo y diciéndole que haga algo y su hijo, tú sabes? Y usted empieza con el conteo. Y el conteo es hasta 3. Y tú le dices: fulanito, a la 1. Fulanito, a las 2. ¿Eh? Entonces tú te das cuenta de que tu hijo te está desafiando cuando tú dices a las 2 y aquí no pasó nada. Y tú no quieres jalarle el melón. Y entonces tú empiezas a estirar la cosa. A las 2:30, a las 2:75. A ti te contaban, ¿verdad? A ti te contaban hasta 100 y tú seguías. Exacto. Entonces, pues, oye, llega un momento en que dijiste 3. Pues llega un momento en que dijiste 3. Y en el momento en que dijiste 3, tienes que ejecutar el castigo que advertiste. ¿Se acabó? Ya ahí no hay vuelta atrás. Tienes que ejecutar el castigo que advertiste. ¿Ok? Y yo no recuerdo que a mí me contaran. No,
Allí aquello era, tú sabes, donde tú la hacías, tú la cobrabas y esto era, tú sabes, rápido. Sí. Yo no sé si que mami no aprendió a contar, pero aquello era rápido. Pero además, esta palabra, este concepto de tentar a Dios, no solamente implica la cosa esta de tú ver hasta dónde tú puedes seguir jugando aquí en el pecado sin que Dios ejecute. Esto también incluye la idea de tú reclamarle a Dios que dé pruebas de sí. Yo creo que hay que ser más bravo todavía. Si hay que ser bravo y temerario para seguir desobedeciendo a Dios y desobedeciendo a Dios y desobedeciendo a Dios, yo creo que hay que ser más bravo todavía para pedirle a Dios que demuestre. Señores, y en la Biblia ha habido gente que le han pedido a Dios que demuestre. Satanás en el desierto con Jesús lo que hizo fue pedirle a Jesús: mira, si tú eres hijo de Dios, ¿qué te pasa, loco? Si el primero que sabe que yo soy el hijo de Dios eres tú. El primero que sabía que Jesús era Dios era Satanás. ¿De qué estamos hablando? ¿Ok? Y entonces, este concepto de tentar a Dios realmente es un concepto bien serio. Y en el pasaje, vamos a ahí mismo en Primera de Corintios, donde estamos en el capítulo 10. Verso 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, antes de ir al desierto y a las serpientes, quiero hacer una salvedad sobre este momento en donde Pablo dice: y tentaron, no tentemos al Señor, porque en el español, en nuestras traducciones en español, solamente dice el Señor, pero en el griego, ahí lo que dice literalmente es: no tentarás a Christon Curion. Eso lo que significa es al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Y cuando uno está en este contexto de hacer referencia al Antiguo Testamento, que es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está haciendo referencias a cosas que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Uno puede tener la tendencia de pensar que si en ese contexto me hablas del Señor, me estás hablando de Jehová el Señor, Dios el Padre. ¿Me siguen? Pero Pablo no está hablando de Dios el Padre. Pablo está hablando en ese pasaje de Christon Curion. Está hablando del Señor Jesucristo. Y con esto, Pablo lo que le está diciendo, recuerden que la iglesia de los Corintios era una iglesia cosmopolita, había gente de diferentes culturas, pero habían judíos y habían gentiles. Y Pablo lo que está diciéndole ahí a todo el mundo es: aquel que fue tentado en el desierto, o sea, a quien el pueblo de Israel tentó en el desierto, ese Jehová es Cristo. Es Cristo. Cuando ustedes tentaron a Dios en el desierto, estaban tentando a Cristo. Estaban tentando a este que después crucificaron también. Ándate. Y entonces Pablo está afirmando la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. No es una creación de Dios. Él es Dios. Y Él existe desde siempre. Y Él era el mismo Dios del pueblo de Israel en el desierto. Aunque no se hubiera encarnado todavía, Él ya existía. Él era Dios. Él era uno con el Padre. Amén.
Ahora vamos entonces a tentar a Dios. ¿Qué cosa es tentar a Dios? Tentar a Dios es el resultado de la incredulidad. Porque en realidad, si usted creyera, si usted supiera y creyera quién es Dios, cuán grande es Él, cuán poderoso es Dios para salvarte, para libertarte, para limpiarte de toda tu maldad, para romper todas tus cadenas y tus ataduras, y también para mandar tu alma al infierno por la eternidad. Pues en verdad tú no lo tentabas. En verdad tú no lo tentabas. Ay. No, yo también. Yo también. La realidad es que, señores, nosotros como iglesia en Puerto Rico hemos ido poco a poco descartando unas enseñanzas acerca del carácter de Dios que ha ido dibujando delante de nosotros un Dios blandengue que lo único que hace es amar al mundo, ¿ok? Como si fuera este padre sin carácter permisivo, que le advierte miles de veces a sus hijos, te voy a castigar, y nunca lo hace. O que los castigos son tan flojos. Son tan flojos. Señores, un castigo es bueno cuando duele. ¿Okay? Y no estoy hablando de dolor físico. No estoy hablando necesariamente de dolor físico. El castigo es bueno cuando te pica, porque si no te pica, no es castigo. ¿Ok? Yo recuerdo hace muchísimos años, porque Nani estaba, pues qué sé yo, Nani tendría como 6 o 7 años. Y entonces ella tenía, ese día por la mañana, ella tenía una gira de la escuela. Y, mire, a mí las giras ni me iban ni me venían. En verdad, yo siempre fui un avechucho raro, yo era feliz en la escuela y pasaba la hora de almuerzo en la biblioteca, ¿ok? Pero mi hija era una persona normal. Y mi hija iba a la escuela a socializar, a pasarla chilling. Ella era la más popular. Ella siempre era la que estaba bailando en el centro del combo. Y estudiaba para que yo no la matara, ¿ok? Ella estudiaba como un acto de supervivencia. Y entonces, bueno, pues ella tenía una gira esa mañana. Y en el momento en que estamos, ¿verdad?, haciendo los preparativos para montarnos en el carro y para irnos y no sé qué, dándole desayuno, me ha hecho una. Me salió una clase mala crianza. Y yo la paré y le dije, no, yo la paré y le dije, mira, espérate, para. Esta no se queda así. Y entonces a mí se me ocurrió darle a escoger el castigo. ¿Eh? Yo le dije, mira, te voy a dar la oportunidad de que tú escojas. O te meto 2 nalgas y te vas para la gira, o no te pego, pero no vas para la gira. Y yo jamás olvidaré su rostro cuando ella respiró hondo y me dijo, pégame. Yo tuve que aguantar las ganas de reírme, hermano. Y yo le metí 2 cascarazos por las piernitas. La monté en el carro y dije, vete para la gira. Y ese día yo me di cuenta de que ya
pegarle no era el castigo para ella. Yo dije, porque es que la puedo matar y si como quiera va a irse a janguear, ella es feliz, ¿ok? Así que para la próxima no le puedo dar a escoger. Para la próxima le tengo que decir, no vas para la gira y se acabó. Y ella va a llorar lágrimas de sangre. De hecho, cuando por fin llegaron los celulares, ese es el castigo perfecto. Mire, muchos muchachos prefieren la muerte antes de que usted le quite los electrónicos. Y en casa nunca se usaron juegos de video, pero mi hija tuvo celular en su momento. Cuando yo le quitaba el celular, ella prefería morir. Ella no me llamaba a emergencias sociales porque no tenía teléfono. Porque ella me hubiera podido acusar de maltrato. Señores, el castigo tiene que doler. El castigo tiene que doler. Si no te aflige, no es castigo. ¿Por qué el castigo tiene que doler? Señores, porque todos nosotros tenemos un destino escrito que al final de esta vida irremisiblemente vamos a enfrentar el infierno a menos que nos hayamos arrepentido y nos hayamos acogido al sacrificio de Cristo. Y allí vamos a pasar, en ese infierno, si no nos arrepentimos, vamos a pasar la aflicción más indescriptible que un ser humano pueda pensar y va a ser eterna. Y va a ser eterna. La iglesia ya no quiere hablar de la ira de Dios. La iglesia ya no quiere hablar del juicio de Dios. La iglesia no quiere hablar del infierno. La iglesia solamente quiere hablar del amor de Dios. Del amor de Dios y del amor de Dios y del amor de Dios. Y si tú señalas el pecado o la maldad en otro, pues ahora es un discurso de odio. Mira. Ahora es un discurso de odio. Sí. Oiga, en estos días que yo he estado empezando a publicar sobre el Islam y la amenaza que el Islam supone para Occidente. Señores, y yo lo que hago es que pues, tiro algunos mensajes, algunos conceptos que no son para nada irrespetuosos y que por nada del mundo yo incito a alguien a que haga algo contra nadie. Sí, yo llamo a la gente al activismo. Oiga, hay que levantarse y hay que actuar. ¿Ok? Pero usted no sabe cuánta gente me han comentado espantados porque esta mujer de Dios, pastora, está publicando mensajes de odio. Mensajes de odio. Entonces, esa gente no conocen a Dios. Y de seguro están metidos en una iglesia. Hay una iglesia que yo conozco, que ustedes saben que yo me paseo por internet y miro lo que hacen en otras iglesias de vez en cuando. Tienen un video de opening, de introducción. Una cosa así como medio espectacular, tú sabes. Para cuando va a empezar, cuando va a empezar el culto, ellos arrancan con un video, es un video corto, un video como de 1 minuto. Esos bumpers se usan mucho en las redes para que la gente vea, ¿verdad? Que especialmente los que tienen programadas las notificaciones, para que le entre la notificación de que ya va a entrar pues ese culto o esa publicación, esa transmisión en vivo. Y entonces pues le entra y entonces usted tiene unos minutos o unos segundos para conectarse. Entonces ellos tienen este opening y en ese opening el mensaje van poniendo como que unas palabras y unos videos, una cosa bien espectacular y con música. Y entonces al final de ese opening dice, en la iglesia tal,
donde lo más importante es el amor. Ah, pues bien. Ah, pues bien. Y la pregunta es, bíblicamente, para nosotros los cristianos, los que estamos hablando del contexto de la salvación, de que queremos que la gente se salve, ¿lo más importante es el amor? ¿Lo más importante es el amor? ¿O lo más importante es conocer la verdad y vivir en obediencia a la fe? El amor es la única razón por la que Dios no nos ha destruido a todos. Eso es otra cosa. ¿Ok? Es más, el amor es la única razón por la que Dios nos creó. Dios no necesitaba crearnos. Dios era Dios sin nosotros. Pero Dios quiso crearnos por amor. Y después que nos creó y fuimos infieles, Dios quiso salvarnos por amor. Y ha pasado siglos arrancándose las greñas con nosotros porque nos ama. Pero eso es otra cosa. Desde la perspectiva de Dios, lo único que lo mantiene a Él mirando hacia el planeta es el amor. Porque Él podría tronar los dedos y destruirnos a todos. No nos tiene que pedir permiso. Ni pedirnos perdón. Amén. Pero de la parte nuestra, lo más importante no es el amor. Lo más importante es la verdad. Si usted va a una iglesia de diversidad, yo fui una vez, porque como ustedes saben que yo soy presentada, yo fui una vez y no me fui sola. Norma Román se fue conmigo y Anthony Valentín se fue conmigo. Hice un bonchecito de hermano. Sí, porque yo no me voy a meter en esos sitios así sola, ¿verdad? Porque me da susto. Y entonces, cuando establecieron la primera iglesia para personas homosexuales aquí en Puerto Rico, en la parada 22 en Santurce, a mí la curiosidad me comía. Y un domingo después del culto, pues yo le dije a un bonchecito de hermano, vamos para allá, vamos a ver. Mire, nosotros llegamos allí. Nos trataron de show. Nos trataron súper lindo. Y entre ellos, aquello era, tú sabes, we are the world, eran abrazos, eran cogidos de las manos, era una cosa bien tierna y bien chula. Y allí estaba yo, con 3 hermanas, un hermano, y yo estaba diciéndole, Señor, que no descienda fuego del cielo hoy, ahora, porque nosotros estamos metidos aquí por presentado. Porque yo sabía que esa expresión de amor exquisita que se estaba dando allí era digna de juicio. No venía de Dios. No venía de Dios. ¿Ok? Y Dios, que es bueno conmigo, pues no abrió la tierra ese día. Y no permitió que yo me muriera allí. ¿Ok? Pero fue la única vez que fui. Después dije, ok, esto es muy fuerte para mí. Ahora, Pablo dice, ahí en 1 Corintios 10, él dice que algunos, está hablando de los israelitas en el desierto, dice que algunos de ellos tentaron a Dios, le tentaron. ¿De qué está hablando? Vamos a Números 21. Números 21. Versos del 1 al 9.
Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Y entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Es que el pueblo de Israel era, o sea, Dios le daba unas victorias tremendas, Dios les suplía de una manera milagrosa, Dios les daba todo lo que ellos pedían. Y pasaban a veces horas o días y volvían otra vez con la queja. Bueno, pues ¿cuál fue la queja? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y el pueblo se desanimó después de haber visto una victoria poderosa, que fue lo que ellos le pidieron a Dios. Dios escuchó su oración, Dios les dio lo que pedían, y al ratito ya estaban otra vez desanimados y estaban cuestionando la bondad de Dios. O sea, Dios nos sacó para hacernos morir en el desierto. Eso es cuestionar el carácter de Dios. Ay. Y se quejaron de la provisión de Dios. Dios le daba maná todos los días. Y ay, mira, este pan tan liviano que nos están dando. Tú sabes, ya me cansé de comer cornflakes. Y entonces, ahí es que vienen las serpientes. La cosa es, el concepto de la serpiente ardiente, eran serpientes venenosas, aparentemente del tipo de serpiente que la mordida produce un dolor intenso, un ardor intenso, y a eso es a lo que se refiere, que eran serpientes ardientes, ¿ok? Porque era por el tipo de mordida. Y entonces, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un lugar para que todo aquel, suponemos que estaba puesta en algún lugar alto, visible, para que todo aquel que reciba una mordida, si mira a la serpiente, pues que no se muera. Y la serpiente no era un instrumento mágico, ¿ok? La serpiente era solamente un instrumento para probar la fe de la gente, para ver si la gente era capaz de obedecer una instrucción simple, una instrucción muy simple. Si te muerde la serpiente, mira a la serpiente de bronce que Moisés elevó.
Eso no es una instrucción muy complicada. Eso es sencillito. Sencilla como la instrucción que Dios le dio a Adán y Eva cuando les dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comeréis ni le tocaréis. Señores, en el Edén había una sola ley. Una. Y Adán y Eva no la cumplieron. En Puerto Rico hay 800 leyes. Muchas de ellas tú sencillamente no sabes que las estás violando porque no te enteras. Alguna vez te ha parado un guardia y siempre que te para un guardia y le pregunte: ¿usted sabe por qué le detengo? Diga que no. Diga que no, para que te explique. Para que te explique, porque nada más la ley de tránsito tiene tantas y tantas y tantas y tantas disposiciones y tantas posibles violaciones oye, que de pronto el guardia te dice: ¿usted sabe por qué le detengo? Y usted le dice: sí, porque me comí el pare. Y el guardia realmente te estaba deteniendo porque tenían los cristales oscuros. Así que ahí el guardia te pone por comerte el pare por los cristales oscuros. Sí. Porque no tenías el cinturón, y entonces, oye, una multa termina de 2,000 pesos porque en una sola intervención el guardia puede encontrar que tienes 4 y 5 violaciones a la ley de tránsito. Pero en el Edén había una ley, una orden, una nada más. Y en el desierto, Dios le dice a esta gente una instrucción nada más: si te pica la serpiente, mira entonces hacia la serpiente de bronce. Una nada más. ¿Ok? Y entonces, la fórmula, o sea, la serpiente no era mágica. La serpiente no sanaba a la gente. Lo que pasa es que la serpiente te obligaba a creer y obedecer. Creer y obedecer. Porque el problema es que mucha gente dice que cree en Dios, pero no obedece. Creen en Dios, pero no le obedecen. Sobre todo los que abusan del concepto de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Siguen desobedeciendo porque Dios me perdona, porque Dios me ama, porque Dios es bueno, porque Dios conoce mi condición, porque Él se acuerda de que yo soy polvo. Entonces tienes tantos y tantos y tantos argumentos para seguir desobedeciendo. Nunca consideras que la misericordia de Dios y la paciencia de Dios no son infinitas. Son largas. Eso es otra cosa. Son largas. Pero no son infinitas. La paciencia de Dios un día se acaba. ¿Ok? Él es grande en misericordia. Él es lento para la ira. Pero no dice que Él no tiene ira. Sí, no es que no te preocupes que Dios nunca se enfogona. No. Lo que pasa es que se tarda. Pero tú no puedes seguir estirando la cosa y cogiendo fiado solo porque Dios se tarda. ¿Ok? Y en Juan 3, versos 14 y 15 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en realidad, la serpiente de bronce lo que hace es que prefigura ese acto en donde posteriormente Jesús iba a ser levantado en la cruz, muerto en el madero, en un monte desde donde mucha gente podía ver
a ese crucificado, y en ese momento todo aquel que en él creyera iba a tener vida eterna. La salvación que nosotros tenemos no viene de una historia glamorosa. Viene de una historia fea. Viene de una historia de violencia. Viene de una historia de dolor. Viene de una historia de muerte, de tortura. Y es a ese muerto, crucificado, torturado, desechado, sin atractivo para que le deseemos, al que Dios nos dice, si tú miras a ese, tú vivirás. Amén. Hay muchas otras cosas más atractivas que podemos mirar, pero en realidad donde tenemos que mirar es hacia el que murió en el madero. Ahora, si vamos a Deuteronomio, capítulo 6. Ahí es donde explica esta cosa o sea, tentaron a Jehová como lo tentaron en Masá. Deuteronomio 6, 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Cuando Pablo entonces en 1 Corintios 10 dice que no tentemos al Señor. Hay una ordenanza directa en el Antiguo Testamento que dice, no vas a tentar al Señor. No lo puedes hacer. No puedes tentarlo como lo tentaron en Masá. ¿Qué fue lo que pasó allí? Vamos a Éxodo 17. Éxodo 17 del 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, porque obviamente, Moisés no tenía agua. Moisés no tenía posibilidad de dar agua. ¿Por qué pelean con Moisés? Si lo que tienen que hacer es clamar a Dios. ¿Ok? Pero si se ponen a pelear y a quejarse y a exigir a Moisés, están contrariando la paciencia de Dios. Sigue diciendo, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oh. Ay. Ándate. Es que eran bravos. Entonces, mire, esta gente acababan de cruzar el Mar Rojo. Dios les endulzó las aguas de Mara y les dio maná. Ellos se quejaron y tentaron
a Jehová y Dios no los mató. Pero la paciencia de Dios no es infinita. Entonces, quiero mencionar algo acerca de esta cosa de pedirle a Dios que demuestre. No, pues si tú eres Dios, tienes que... En Lucas 4, del 3 al 12, este pasaje también aparece en Mateo 4. Ahí es donde Jesús está en el desierto ayunando y Satanás aparece y voy a leer solamente los versos 3 y 4. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y entonces Jesús no se toma ni la molestia de demostrar. ¿Ok? Ahora, si vamos a la historia del rico y Lázaro, también ahí en Lucas, en el capítulo 16. En el capítulo 16, esa historia está desde el verso 19 hasta el verso 31 y no la voy a leer completa, pero usted recuerda que este hombre rico se muere, se va al infierno, Lázaro, que mendigaba, que era un hombre pobre, se va para el cielo y entonces el rico le pide a Abraham, en ese momento el cielo se reconocía como el seno de Abraham, y el rico le pide a Abraham que mandara por lo menos a Lázaro para que reviviera, para que resucitara y fuera y le hablara a su familia para que ellos no pasaran a ese lugar de tormento. Y entonces Abraham lo que le contesta en el verso 29 es, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dios no tiene que hacer ninguna demostración milagrosa, ni poderosa, ni sacar un conejo de un sombrero para que la gente crea. Lo que la gente necesita para creer es la palabra de Dios, ya está revelada, y Dios no tiene que seguir haciendo milagros para que nadie crea. Cuando Dios hace milagros, los hace por otras razones. No es para hacer demostración y dar prueba de quién es Él. ¿Ok? Y entonces, Romanos 1, afirma que esa revelación de Dios ya está puesta ahí. Versos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y no podemos ir delante de la presencia de Dios a decirle, mira, lo que pasa es que como yo no sabía. Mira, Señor, lo que pasa es que a mí no me gustaba leer. Es que a ti no te gustaba leer. Y yo supongo que ahí Dios va a decir, caray, perdóname, lo hubieras dicho antes. Pablo entonces dice en 1 Corintios 10 que estas cosas, todas estas cosas que hemos estado hablando en estas 3 predicaciones, estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿De qué cosas está hablando? Está hablando en Números 11 de cuando Jehová envió las codornices. Éxodo 32 del becerro de oro. Números 25, la mortandad por la idolatría y la fornicación, que murieron como 23,000. Números 21, la serpiente de bronce.
Números 16, la rebelión de Coré y la murmuración por la mortandad. Esas fueron las cosas que ocurrieron para que nos sirvan de ejemplo. Y si usted todavía tiene la tentación de decir, bueno, sí, pero lo que pasa es que eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Dios opera de manera diferente. Pregúntele a Ananías y Zafira si Dios opera de manera diferente. Yo prefiero no averiguarlo. O sea, de eso se trata, tener la actitud de no tentar a Dios. Mira, ¿sabes qué? Yo prefiero no averiguarlo. Cuando tú estás diciéndole a tu hijo, no hagas eso porque te voy a castigar, y él lo sigue haciendo, él lo que está es tratando de averiguar si tú estás hablando en serio. Yo prefiero no averiguarlo. Yo mejor me comporto, ¿ok? Y de eso se trata el temor de Dios. El temor de Dios es que de tu boca salga a decir, diantre, yo no me atrevo. No, yo no me atrevo. Eso es temor de Dios. Pero también muchas veces escuchamos predicadores diciendo que el temor de Dios no es tenerle miedo, es tenerle respeto. No. El temor de Dios es tenerle miedo. Sí. Es tenerle miedo. Grandes hombres de Dios, cuando se enfrentaron a la presencia de Dios, ¿qué fue lo que tuvieron? Miedo. Miedo. Estar delante de la presencia de Dios cuando nosotros estamos en pecado da miedo. Cuando nosotros nos subamos para el cielo, estar delante de la presencia de Dios va a provocar paz y alegría y todo lo que sea. Pero ahora, aquí, con todo lo malo que yo hago, que Dios se me aparezca. No. No. Ya yo no hago tantas cosas malas, pero las pienso. Sí. Oye, uno se da cuenta de que es que todavía... Yo me doy cuenta mucho cuando estoy en las redes y alguien me escribe una cosa fea. Sí. Y entonces, sí, así. Entonces yo pienso primero lo que yo quisiera decirle. Luego lo paso por el filtro de la moral. Y entonces le escribo algo elegante. ¿Ok? Sí. Pero créanme que lo primero que yo pienso es impublicable. Sí. O sea, miren, señores, esta cosa de uno pararse frente a la congregación, a uno hacerse el más santo, entonces eso no va conmigo. ¿Okay? Yo no escribo improperios en las redes, ¿ok? Pero es por el Espíritu que mora en mí, ¿ok? Sí, pero en verdad, las cosas que se me ocurre que yo pudiera contestarle a la gente, y yo puedo ser bien ligerita de lengua, ¿ok? O sea, yo me tengo que morder la lengua hasta que me saque sangre. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, hermano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Pablo nos da todas estas cosas, todo esto que nos explica para amonestarnos. ¿Qué es amonestarnos? ¿Qué es amonestarnos? Regañarnos, jalarnos las orejas. La amonestación no es solo un consejo, es una cogida de cuello. Es una cogida de cuello. Y él dice en el verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Si usted ha sentido en estas 3 predicaciones que lo están cogiendo por el cuello, pues sí, pues ese es el propósito de Pablo, por eso fue que Pablo escribió eso. Para jalarnos las orejas. Y entonces, están escritas para amonestarnos, pero para que sepamos
que aunque nuestra naturaleza es de pecado y todos nosotros tenemos esta tendencia hacia el mal, y a veces a la idolatría, y a veces a la fornicación, y a veces a la murmuración, y a veces a tentar a Dios, y a muchas otras cosas. Señores, Dios es fiel para ayudarnos en nuestras tentaciones y para ayudarnos en nuestras pruebas, para que nosotros no tengamos que seguir viviendo como esclavos del pecado. Amén. Por lo tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque a todos nos puede pasar. Amén. Qué bueno que Dios nos dio toda esta revelación en las Escrituras. Qué bueno que Dios se toma la molestia de amonestarnos y de enseñarnos y de corregirnos, porque Dios no quiere que nos perdamos, hermano. Y qué bueno cuando tenemos la actitud de enfrentarnos a la palabra y decir, Señor, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. No estar pensando, diantre, que mucho Dios le está hablando a fulano. Sí, sí. Sí, cuando la gente en medio de la predicación se está dando una amonestación y tú escuchas que entre los comentarios es, manda fuego. Esa persona está pensando en otro. Sí, si yo pienso que la amonestación es para Anita, yo voy a decir, Dios manda fuego, porque el fuego va a ser para ella. Pero si yo pienso que la amonestación es para mí, voy a decir, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. No abras la tierra ahora. Amén. El que piensa que está firme, hermano, mire que no caiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos amonestas. Gracias porque nos reprendes. Gracias porque nos corriges. Y si hubiera alguien que en este momento tiene que arrepentirse, que reconoce que está atado en un comportamiento de pecado y que necesita que tu Espíritu poderoso le liberte y le dé las fuerzas para vencer la tentación, este es el momento. No tienes que venir aquí al frente. A mí no me interesa exponer a nadie. A mí no me interesa que nadie te vea. Yo no tengo que verte. Te tiene que ver Dios. Dios tiene que ver tu corazón. Dios tiene que ver tu necesidad. Y este es el momento en que tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo estoy cautivo al pecado. Yo te estoy tentando. Yo estoy viendo hasta dónde yo puedo llegar. Hasta dónde yo puedo seguir practicando el pecado sin que tú me mates. Señor, y yo te pido que en esta hora, si hay algún hermano aquí que está en esa situación, que rinda sus pasiones, sus deseos, que rinda su carne delante de ti, creyendo, confiando que fiel es Dios para fortalecernos y librarnos de las tentaciones y ayudarnos a caminar en santidad. Padre, en el nombre de Jesús, liberta a cualquier hermano que recurrentemente sigue sucumbiendo en las garras del pecado, Dios. Señor, no podemos tentarte. No podemos tentarte. Tenemos que temerte. Permite, Dios del cielo, que el temor hacia ti esté siempre en nuestros corazones y cada vez que nosotros nos enfrentemos a la posibilidad de pecar, nosotros mismos nos pongamos freno y nosotros mismos sintamos temor, miedo, porque sabemos que tú eres un Dios grande, misericordioso, bondadoso, amoroso, pero sabemos que también tú tienes ira y que eres fuego consumidor, que tú castigas y haces juicio, que tu juicio siempre es justo y que el día, Señor, que tú hagas juicio sobre mí, yo no tengo nada que cuestionar. Tú siempre tienes la razón.
Ayúdanos, Padre amado, a caminar en santidad. Ayúdanos, Señor, a caminar en libertad, libertados del pecado. Ayúdanos, Dios. No queremos tentarte. Tú no tienes nada que demostrarnos. Tú no tienes que hacer milagros y prodigios para que yo te crea. Yo tengo que leer la palabra para creerte. Yo tengo que escudriñar las escrituras para creerte. Ya tú te revelaste a nosotros. Te damos gracias por la Biblia. No tienes que demostrarnos nada. Queremos creerte por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre.